Amigos de Vidas en Red, hoy no quiero hablar de tecnología, pero sí quiero hablar de personas y de personas con las que yo tengo una afinidad muy especial. Hace años conocí a un chico en la calle. Este chico se llama Sergio. Bueno, este chico tiene mi edad ya y tiene 3 hijos. Lo conocí en la calle, hice amistad con él. Lo conocí en Sevilla y hice amistad con él y yo le dije, oye, si necesitas ir a Madrid, tienes casa. Y bueno, un día alguien me llamó, me dijo, soy Sergio, soy de Cuba, no encuentro trabajo en Sevilla, estoy en Madrid, quería saber si me podía quedar contigo. Yo vivía en esa época, vivía en Chueca, muy céntrico, y tenía un estudio alquilado, un estudio que es una habitación que tiene todo ahí. Tienes la cocina y un baño. Sergio estuvo conmigo viviendo unos cuantos meses. Mi amistad con Sergio creció y se mantiene hasta el día de hoy. Y Sergio me contó muchas cosas de lo que es Cuba, ¿no? Él salió de Cuba precisamente por poner un cartel contra el gobierno y ser detenido. Hoy Cuba está viviendo un punto de inflexión crítico. Mientras la pandemia está fuera de control, totalmente fuera de control en Cuba, aumenta la escasez de alimentos, lo cual ya es decir en Cuba, esto es una cosa impensable, ¿no? Yo recuerdo perdonad que haga mención a mi amistad con Sergio, recuerdo una noche que íbamos a cenar y yo iba a hacer una ensalada y unos palitos de pescado fritos. Y estaba haciendo los palitos de pescado y Sergio se quedó mirando, ¿no?, los palitos de pescado fijamente, totalmente ausente. Y le pregunté, bueno, ¿qué te pasa por la cabeza? Y me dice, mira, converso. Para yo conseguir 4 palitos de pescado, yo me tenía que ir al puerto a hablar con la gente que había ahí y de contrabando, ellos le llaman, creo que bolsa negra, en vez de mercado negro le llaman bolsa negra, o bolsa libre, no me acuerdo cómo le llamaban, comprar 4 palitos de pescado para que mi familia cenara y pagar un dineral. La escasez de alimentos está fuera de control también, las medicinas, otros productos básicos. Está habiendo unos cortes de electricidad de más de 6 horas. Los cortes de electricidad en Cuba son habituales y además está habiendo cortes de internet, que luego os diré por qué. El pueblo se ha echado a la calle al grito de patria y libertad. Esto es algo ya extraordinario en Cuba, donde creo que eso hace un montón de años que no hay manifestaciones contra el gobierno, contra los Castro y contra la revolución cubana. Las noticias se han hecho eco, pero creo que no se le está dando la importancia que merece lo que está ocurriendo en Cuba. He visto algunos youtubers, sobre todo youtubers de habla hispana, youtubers de origen cubano, que están en Miami, que están haciendo directos de 8 horas, poniendo vídeos de lo que la gente está poniendo. Estoy viendo algunos vídeos que, por cierto, Google y su buscador no están haciendo un buen trabajo. Si buscas vídeos sobre lo que está pasando en Cuba, tienes que buscar vídeos de última hora. Y así podrías encontrar algo. La gente se echa a la calle y cuando alguien le acerca un micro a la cara, pues dice abajo el comunismo, abajo los Castro, queremos ser libres, queremos comer. Pocos minutos después, este señor, un señor de unos 50 años, pelo blanco, la policía que va de paisano lo rodeaba, le daban una paliza a golpes y con la cara ensangrentada se lo llevaban en volandas. Así es como obra la policía política en Cuba. Han metido policías de paisano, también hay informadores y están empezando a detener gente. Me gustaría que en el Parlamento de España, que me gustaría que en el Parlamento Europeo empezaran las declaraciones y la presión política a Cuba contra estas detenciones violentas, que no son nuevas porque Cuba lleva reprimiendo y asfixiando a la oposición con medios violentos.
Encima, pues aunque Cuba tiene un servicio de Internet deplorable, pues han cortado Internet móvil. Así de grave es la situación. Han cortado el Internet para que la gente deje de difundir vídeos y también para que la gente deje de organizarse por Internet para hacer estas protestas. Y aunque Internet está lleno de agentes cubanos diciendo, bueno, no es una manifestación, no es una propuesta, una protesta de grupo, son 4 gatos. No, no son 4 gatos. Estamos viendo a la gente en la calle protestando, sin miedo. Una de las cosas que mi amigo Sergio me comentaba es que la policía cubana tiene informantes en cada calle. Tiene gente a sueldo que se dedican a escuchar conversaciones de lo que la gente en el barrio dice y a denunciarlas. Que la gente salga a la calle en Cuba no es lo mismo que la gente salga a la calle en España. No tiene nada que ver. Tú puedes salir a la calle en España y criticar al gobierno y no vas a tener consecuencias. En Cuba es muy diferente. Y que el hecho de que la gente haya salido a la calle a protestar contra el gobierno en Cuba implica que los van a identificar. Implica que el gobierno, que también tiene el control de las bolsas de alimentos, el control de un Estado comunista que lo es todo, del empleo público, de la universidad, de la vivienda, pues va a haber consecuencias para mucha gente. Es decir, la gente que ahora está saliendo a la calle en Cuba se están jugando mucho. Y nosotros, los hermanos españoles, no debemos de mirar hacia otro lado. Alrededor de las 15 horas de hora local, cortaron el servicio de Internet, un apagón digital para que el mundo dejara de ver lo que estaba ocurriendo en la isla de Cuba. El presidente Díaz-Canel dio la orden de combatir con violencia en las calles. Él decía así: la orden de combate está dada. A la calle los revolucionarios, dijo el presidente, el tirano cubano, el tirano comunista. Él dijo que las manifestaciones eran provocaciones de la contrarrevolución y que no iba a permitir que nadie defienda un plan anexionista. La gente se está quejando de que el gobierno de Cuba no quiere ayuda internacional cuando los cubanos están pidiendo ayuda internacional en medicinas, en materiales, en alimentos. Pero siempre la retórica comunista, en la que los comunistas son muy hábiles en el uso de las palabras, ¿no? Si hay gente en la calle son contrarrevolucionarios, que es lo mismo que decir herejes, ¿no? Son contrarrevolucionarios, son agentes opositores, son gente pagada por los Estados Unidos de América. Esta es la retórica. Me meto en la página web del Partido Comunista Cubano. No vamos a permitir, dice Díaz-Canel, que nadie manipule nuestra situación. No vamos a permitir que nadie pueda defender un plan que no es el cubano. Esta es la retórica comunista. Esto es una injerencia extranjera. No está protestando la gente de Cuba, porque en Cuba se niegan los problemas. La culpa de las manifestaciones en la calle es Estados Unidos. El llamamiento a la violencia de Díaz-Canel, que me recuerda a la alerta antifascista de ya sabéis quién, es retórica, mentiras comunistas, las mentiras de siempre. Me voy a Juventud Rebelde, otro diario comunista del gobierno comunista de Cuba. Y ahí dicen: separamos a los revolucionarios que puedan estar confundidos. Separamos
a los que puedan tener demasiadas preocupaciones, pero no vamos a permitir que ningún contrarrevolucionario, mercenario vendido al imperio, dejándose llevar por todas estas estrategias de subversión ideológica, vayan a provocar la desestabilización en nuestro pueblo. Esta es la retórica de las mentiras comunistas. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la policía cubana va a reprimir las manifestaciones porque ellos, en las mentiras que fabrican los comunistas cubanos, estos son contrarrevolucionarios, son gente que está en contra de la revolución. Y no olvidéis que un comunista es un idealista. Es una persona que piensa que el comunismo es la solución a todos los problemas del ser humano. El comunismo, que es una élite política controlando el país. Y me hace gracia que en Juventud Rebelde hablan de el neoliberalismo. O sea, si el neoliberalismo es una especie de oligopolio de empresas controlando la economía, ellos quieren combatir los problemas del neoliberalismo con una élite política controlando en nombre del pueblo los problemas del pueblo. Es asqueroso lo que está pasando en Cuba, lo que lleva demasiado tiempo pasando en Cuba, y es una vergüenza para la humanidad y para los países lo que está ocurriendo en Cuba, y quien dice Cuba dice China. El comunismo es el gran problema del siglo XX, y en el siglo XXI todavía quedan nostálgicos del comunismo. En España tenemos a Garzón, ministro de Consumo y comunista. No es un insulto, no es una valoración. Él se define a sí mismo comunista, y lo veréis con las camisetas de la RDA. Tenemos a Pablo Iglesias, quien él ha dicho, yo soy comunista. Él lo ha dicho, dijo en un meeting, yo soy comunista. Lo que pasa es que con los problemas que tenemos en España yo tengo que, digamos, dejar de lado mis ideales comunistas para buscar una solución, etcétera. Pero no tiene ningún tipo de complejos. En las universidades públicas españolas están llenas de chavales radicalizados, los mismos que defienden al rapero Pablo Hasél, que son violentos comunistas ideologizados por gente como Pablo Iglesias. Me resulta muy interesante que los comunistas en Europa, en Estados Unidos y en el mundo libre utilizan al Che Guevara, ¿no?, como icono comunista. Me vais a permitir que haga un repaso brevísimo sobre quién es el Che Guevara, porque pasa como con la secta, ¿no? Me vais a permitir, yo de sectas sé algo. Cuando hay un líder en una secta, la secta procuran que sepan muy poco sobre el líder, sobre la vida real del líder. Lo que hacen es que construyen un mito alrededor del líder, con historias fantásticas, pero con muy poco de la vida real. En enero de 1957, en el diario que el Che Guevara escribía cuando él estaba en la guerra, en la invasión de Cuba en Sierra Maestra, mató de un disparo a Eutimio Guerra porque sospechaba que estaba pasando información al enemigo. Escribe así, dice: acabé con el problema con una pistola del calibre 32 en el lado derecho de su cerebro. Sus pertenencias ahora son mías. Este es el Che Guevara. Luego le pegaría otro tiro a Aristidio, un campesino que dijo que él quería abandonar la lucha cuando los rebeldes se trasladaban a otro lugar. Mientras se preguntaba si esta víctima en concreto realmente era lo suficientemente culpable como para merecer la muerte, no le tembló el pulso a la hora de ordenar el asesinato de Echevarría, hermano de uno de sus camaradas, por crímenes que no estaban especificados, pero tenía que pagar el precio. Y muchas veces el Che Guevara lo que hacía era simular ejecuciones, aunque luego no mataran a la gente, como método de tortura psicológica y de imponer el miedo. En el diario que escribía en los viajes por América Latina durante su primer viaje en 1951 y 1952 escribía: degollaré a todos mis enemigos. En un discurso en Naciones Unidas en 1964 dijo, esto lo dijo en Naciones Unidas: hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Él escribió: hay que acabar con todos los periódicos. Una revolución no se puede lograr con libertad de prensa.
Este es el Che Guevara. En una carta que le escribió a su padre, le dijo: realmente me gusta matar. Este Che Guevara creó los campos de reeducación para los homosexuales, a los que veía como unos enfermos mentales producto del vicio de la burguesía. Así encarceló a 35.000 cubanos con el rótulo «El trabajo os hará hombres». Para él la homosexualidad estaba en contra del nuevo hombre comunista y los homosexuales, con su gusto por la música rock y por los cabaret, eran lo contrario a lo revolucionario. Tras la caída del dictador Batista, Castro puso al Che Guevara al mando de la prisión que tenían en La Cabaña, una antigua fortaleza contra los piratas ingleses, y Guevara era el juez y el verdugo de esa prisión. Enseñaba a sus subordinados que los presos eran asesinos y que ellos se tenían que dejar guiar por las convicciones. No había apelaciones, el Che dictaba sentencia, los fusilaba de noche y le gustaba fumar puros mientras contemplaba las ejecuciones. Con nombres y apellidos hay 179 fusilados en la prisión de La Cabaña. Algunos dicen que más, pero con nombre y apellidos hay 179. En cuanto al económico, el Che Guevara ignoraba los principios más elementales. En una conferencia que dio en Uruguay, dijo que para 1980 la renta per cápita de los cubanos sería mayor que la de los Estados Unidos. En 1997, cuando se cumplía el 30º aniversario de su muerte, los cubanos tenían una cartilla de racionamiento que restringía su alimentación a 2 kilos de arroz y medio kilo de alubias al mes, 100 gramos de carne 2 veces al año, 100 gramos de pasta de soja a la semana y 4 huevos al mes. Estos son los logros económicos del Che. Lo nombraron presidente del Banco Nacional de Cuba y fue una catástrofe absoluta. El peso cubano perdió todo su valor frente al resto de monedas y, aunque luego te metes en el Granma, la prensa oficial comunista cubana dice que el éxito fue tal como presidente del Banco Nacional de Cuba que Castro lo hizo ministro de Industria. Esta retórica cubana y estas mentiras cubanas que se ven en la novela de 1984, ¿no? Cómo las mentiras las tapan con otras mentiras, ¿no? Pues sí, lo hicieron ministro de Industria y arruinó la agricultura y la producción. Prohibió las huelgas, reprimió a los campesinos y provocó la vuelta a la cartilla de racionamiento. Mirad, volvamos al tema de Cuba, de la Cuba de hoy. No está en juego solo la libertad de Cuba. También la legitimación del modelo comunista y de los simpatizantes del modelo comunista en España y en Europa. Los comunistas europeos en el fondo tienen el mismo discurso y los mismos ideales y las mismas recetas económicas que los comunistas cubanos. Las recetas de los comunistas de Podemos y de Más Madrid son nacionalizarlo todo, que nacionalizarlo todo significa poner al frente de empresas estratégicas a políticos de confianza, que en el fondo son unos inútiles. Nacionalizar la banca y la energía. Vaya idea. Mirad lo que los logros económicos de Pedro Sánchez. Con la electricidad, con los precios de la gasolina. En fin. Que el Estado pueda expropiar y poner al servicio de empresas del pueblo bienes y empresas, algo que ya están poniendo en marcha con esta ley de seguridad nacional que merece uno o varios podcasts y que es asquerosa. Es el totalitarismo disfrazado de no, es que lo vamos a poner al servicio del pueblo. Cada vez que dicen que van a poner algo al servicio del pueblo es lo mismo que cuando dicen que van a subir los impuestos a los ricos. Y ya sabéis lo que pasa cuando dicen que van a subir los impuestos a los ricos. Porque, por cierto, esto no ha acabado, ¿eh? Que haya una prensa en manos de empresas es algo que, ya lo dijo Pablo Iglesias, es algo que no le gusta a Iglesias. Claro, él sigue la misma receta del Che, ¿no? Es decir, mientras haya una prensa que no esté en manos del Estado, es decir, de los políticos, pues no va a haber libertad. Que, por cierto, Ayuso tuvo la oportunidad de cerrar Telemadrid, no ha cerrado Telemadrid,
Y solo hay un partido que está a favor del cierre de las cadenas de televisión públicas. Pero no voy a decir quién es, averiguadlo vosotros. Me aterra y me indigna el silencio que amplios sectores de la izquierda están aplicando ante lo que está ocurriendo en Cuba y en Nicaragua. Que, por cierto, no veréis muchas noticias de lo que está pasando en Nicaragua, pero el violador de niñas Ortega está encerrando a todos los opositores. Y es vergonzoso. Es vergonzoso el silencio de no toda la izquierda, pero un amplio sector de la izquierda, de lo que está pasando en Cuba y cómo se está reprimiendo las manifestaciones que está habiendo en Cuba. España necesita una nueva izquierda muy diferente, una izquierda sin complejos, que no defienda ni a Castro, ni a Ortega, ni a Maduro. España necesita una izquierda que defienda a las clases medias, a los servicios públicos, a la separación de poderes, una izquierda que crea en el equilibrio presupuestario y que proteja a los autónomos. Esa izquierda todavía no existe en España, pero España necesita urgentemente un partido de izquierdas moderno, saludable y responsable. Y el problema es que Cuba está sola. Cuba está sola y esta es la conclusión. Y la izquierda española, no toda, pero una amplia parte de la izquierda española, se niega a condenar lo que está pasando en Cuba, lo que está pasando en Nicaragua, lo que está pasando en Venezuela. Cuba necesita nuestra ayuda en redes sociales y hay que poner fin a la miseria de Cuba. Hay que poner fin a la represión de los comunistas cubanos. Hay que pedir la libertad de los detenidos en las protestas civiles de Cuba. Hay que pedir a nuestros gobiernos el aislamiento político de Cuba y el apoyo claro a los opositores. Y hay que pedir un cambio a una democracia real en Cuba. Y yo os animo, amigos, a que en redes sociales estemos activos y a que en redes sociales también le pidamos a los políticos de izquierdas que se pronuncien y que denuncien, porque no sé si va a haber muchas oportunidades para que el pueblo de Cuba se manifieste, pero si los comunistas, que hacen muy bien su trabajo reprimiendo, mintiendo, aislando y matando de hambre a los opositores, como no nos demos prisa, estas revueltas las van a sofocar rápidamente y va a volver el silencio a las calles de Cuba. Así que ánimo, Cuba, no estás sola. Ánimo, cubanos, no estáis solos. Os apoyamos. ¿Qué podemos hacer por vosotros? Hasta pronto.